Dios le bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 5, gloria al Señor, aleluya. Isaías en el capítulo 5, gloria al Señor. Vamos a leer del verso 1 al 4, gloria a Jesús. Versos 1 al 4 del capítulo 5 del libro de Isaías, aleluya. Y vamos a tomar la primera parte de esta enseñanza, la vamos a dividir en dos partes, gloria al Señor, y el próximo martes, si Dios permite, vamos a la segunda parte, la conclusión de ella. Esta vez, pues, este momento vamos a hablar simplemente de la primera parte de la lección, gloria a Jesús. Vamos a estar hablando acerca de la viña de Dios, y vamos a mirar en la palabra del Señor y a entender y a poder aprender de la palabra de Dios en lo que somos, lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros. Isaías capítulo 5, versos 1 al 4 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? La había cercado, dice el versículo 2, despedregado y plantado con vides escogidas, y había hecho también en medio de ella una torre, y echó también en ella un lagar. Hizo un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Gloria al Señor. Dios sea glorificado en su palabra. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Gloria a Jesús. La viña de Dios. A través de las Escrituras, cuando miramos las Escrituras, hay muchas veces donde encontramos de que Dios está siempre abasteciendo nuestra hambre de Él. Está como dándonos a comer y ofreciéndonos a comer de Él mismo y de su palabra. Por ejemplo, Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan capítulo 6, verso 35 también dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aún en Apocalipsis 7, 16 y 17 la Biblia dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Son muchos de nuestros mensajes, muchos de nuestros estudios bíblicos, muchas de nuestras canciones, muchas de nuestras oraciones están llenas de referencias a esta hambre humana por las cosas de Dios. Y esto es muy bueno,
pero no es la imagen completa dada en las Escrituras. Es bueno poder estudiar acerca de la hambre de nosotros hacia Dios y hacia su palabra y hacia todo lo que es Él, y podemos mirar en las Escrituras, gloria al Señor, como dijimos, gloria a Jesús, toda referencia a esta hambre humana por las cosas de Dios. Pero aunque eso es bueno, no es la imagen completa que nos muestra las Escrituras. La canción que leímos, o parte de la canción que leímos, el capítulo 5 de Isaías, habla acerca de la viña de Jehová. Y que obviamente podemos decir y sabemos, de acuerdo al verso 5, gloria al Señor, de ese mismo capítulo, que es la viña de Jehová. Gloria al Señor. Israel es la viña de Jehová. Dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Y esta canción, o este himno, podríamos decir, revisa simbólicamente 5 cosas que Dios había hecho por la viña Israel. 5 cosas que Dios había hecho por esa viña. Una obra que Dios había hecho por esa viña. Y vamos a mirar 5, gloria al Señor, de esas cosas hoy. Vamos a mirar 5 de esas cosas que Dios hizo. Y gloria al Señor, pues entonces el próximo martes, en la segunda parte, vamos a mirar esas 5 cosas con un poco más de detalle en lo que significan para nosotros. Gloria al Señor, de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo, gloria al Señor, la primera que podemos mirar, gloria a Jesús, en la Escritura es en el versículo 2, donde el Señor, gloria a Jesús, dice la canción, la había cercado. En otras palabras, la había construido un cerco alrededor. Había puesto allí alrededor de aquella viña un cerco. Y cuando hablamos de viña, hablamos de una parcela de tierra, simplemente de un pedazo de tierra simplemente separado del campo común y del pasto, para ser mejorada con el cultivo, para que sus uvas puedan producir una buena cantidad de vino. En otras palabras, es un terreno especial que se le prepara con tiempo, se le da dedicación. Es un terreno separado, no igual a todo el terreno alrededor, sino que es un terreno separado. Simplemente, gloria al Señor, para poder hacer el cultivo de uvas y que el sembrador pueda recibir buen vino. Gloria al Señor. Sabemos que el cerco, gloria al Señor, era simplemente para identificar aquel terreno especial, aquel lugar especial. Israel, hermanos, como sabemos, fue escogido del resto del mundo. Dios escogió a Israel, gloria al Señor, para que fuese su nación, para que fuese su gente, para que fuese su pueblo, gloria al Señor, para que adoraran a Dios de acuerdo con las leyes, de acuerdo con las reglas, de acuerdo con los estatutos que Él le había revelado, y que vivieran un estilo de vida más puro que otras naciones. En otras palabras, que vivieran separados.
de los demás pueblos, distinto a los demás pueblos. Gloria al Señor. Y Dios, pues sabemos que dio sus leyes y sus estatutos y mandamientos, gloria al Señor, para ayudar, no para regir, no para ponerse en medio del pueblo como un dictador, sino para dar dirección al pueblo en cómo vivir. Por cuanto la Biblia nos da a identificar y nos da a entender que si no hubiera sido por la ley, no hubiésemos conocido el pecado. Por la ley fue revelado el pecado, gloria al Señor. So Dios, aleluya, estaba revelando al pueblo que era lícito, en otras palabras, que es lícito hacer y que no era lícito, gloria al Señor, llevar a cabo. So, esa fue la razón por la cual Dios dio al pueblo leyes y estatutos y mandatos, aleluya, y también para bendecirles, para que vivieran a un nivel donde el Señor, gloria a Jesús, no porque te portaste bien, te vamos a dar un premio. No era como un premio, gloria al Señor, sino más bien, como lo llama la Biblia, una bendición, un regalo, una entrega, simplemente por esforzarse a vivir los regímenes de Dios, al nivel que Dios estaba esperando, gloria al Señor. Y simplemente, aleluya, esa parte de vida y esa diario vivir, gloria al Señor, Dios había puesto, gloria a Jesús, simplemente promesas con recompensa. Si cumples lo que se te ha dicho, estas recompensas vas a tener, estas bendiciones te van a seguir, gloria al Señor. Pero si no andas tal y como se te ha dictado, entonces estas maldiciones te van a seguir. So, gloria al Señor. Dios las reveló al pueblo para que vivieran un estilo distinto, un estilo más puro que todas las naciones, que tuvieran leyes distintas a todas las naciones, estatutos y observanzas, aún hasta dietas, gloria al Señor, y que su conversación fuera diferente a las demás naciones. Y si no hubiera Dios derribado el cerco que Él les había hecho, no hubiera habido enemigo que pudiese invadir a Israel. Sus enemigos, los enemigos de Israel, pudieron conquistar y pudieron dominar a Israel por un tiempo simplemente porque Dios mismo sacó el cerco de la viña que Él mismo había plantado. Si no, los enemigos, vuelvo y repito, no hubieran podido entrar. La protección milagrosa de Dios fue simplemente suministrada en gran parte por este cerco. Mientras se encontraran en el límite, no en el límite, sino dentro de los límites, estaban protegidos. Estaban bajo la cubierta de Dios, estaban bajo su protección, pero mientras tan pronto salían de los límites o tan pronto comenzaban a practicar como las otras naciones y a vivir como las otras naciones, entonces el cerco podía ser removido, porque les era imposible seguir siendo judíos y vivir en compañía libremente con las demás naciones. Gloria al Señor. Es como cuando en la palabra del Señor nos dice: separaos, que nos separemos, que vivamos separados, que vivamos santa y piadosamente.
no como el mundo, gloria al Señor, sino como Dios desea, gloria a Jesús, que usted y yo vivamos, gloria al Señor. También, no tan solo Dios puso o levantó alrededor del pueblo un cerco, pero también Él mismo, Dios mismo, había sacado las piedras que estaban en ese mismo terreno. En el verso 2, simplemente dice que lo había cercado y despedregado. O sea, había trabajado para sacar toda piedra en aquel terreno escogido. Gloria al Señor. Dios expulsó a las antiguas naciones, a los antiguos habitantes de Canaán, para hacer lugar a los hijos de Israel. Dios fue quien le dio a ellos la victoria en Jericó. Dios fue quien le dio a ellos la victoria en Ai. Dios fue quien le dio a ellos la victoria, gloria al Señor, con todos aquellos, gloria al Señor, 29 reyes que conquistaron Israel. O que Israel conquistó, gloria al nombre del Señor, y que destruyó. Aleluya. Todos esos reyes fue por la mano poderosa de Dios que Israel pudo, gloria al Señor, arrojar a sus ídolos. Destruyó sus templos para que Israel no tuviese obstáculos en su camino y se volvieran y se mantuvieran completamente con Dios. Dios no los iba a poner allí, gloria al Señor, con otras naciones vecinas o otras naciones idólatras o otras naciones que practicaban la brujería o que creían en los astros, gloria al Señor, para que Israel viviera en medio de todo eso. No, Dios estaba limpiando todo el terreno, gloria al Señor, porque Él quería uvas. Él quería un vino bueno. Él no estaba buscando y haciendo todo aquello para que al final de todo ese esfuerzo y de todo ese trabajo simplemente pudiera tener uvas silvestres. No, Él estaba buscando uvas. Gloria al Señor. Aleluya. De un sabor fresco, de un sabor limpio. Aleluya. So, Dios fue quien escogió todo y hizo todo aquello. Además, dice en el verso 2, y plantado de vides escogidas. Plantó con vid escogida. No plantó cualquier cosa allí. No puso cualquier cosa allí, no puso lo mejor. Puso lo más escogido, lo más atesorado. Gloria al Señor. Dios plantó en Israel la vid más selecta de la verdadera religión. Y una forma de gobierno que les había revelado, no los reinos de la tierra, el reino de los cielos. El dominio de Dios, el poder de Dios, gloria al Señor. Eso no fue cualquier cosa, gloria al Señor, la que Dios puso allí, sino que Dios mismo se aseguró de que ellos tuvieran todo lo que necesitaban. Aleluya. Para que pudieran dar buen fruto. Eso fue lo mejor. Dios dio lo mejor, gloria al Señor, a ellos. Y sigue diciendo el verso 2, había edificado en medio de ella una torre. Construyó una torre en medio de ella, en medio de la viña. Una torre
en un viñedo simplemente se utilizaba para proteger, para defender, para poder, gloria al Señor, identificar o poder, gloria al Señor, mantener fuera a los ladrones o los animales que podían destruir la viña y destruir todo el trabajo que se había hecho allí. Y era un lugar donde tampoco cualquiera podía vivir. Aquella torre puesta en el medio de la viña era donde el dueño de la viña vivía. En el mismo medio. No allá a 3 cuadras de distancia del terreno que había escogido. No allá en la colina mientras la viña está en el valle. No, estaba viviendo en el mismo medio de ella. Para velarla, para cuidarla, para protegerla. Gloria al Señor. Y para Israel, esto era el templo donde Dios había prometido que su nombre estaría allí perpetuamente. Y sabemos que fue el templo que construyó Salomón. Después que Salomón oró, diciendo, si viniera tu pueblo y hayan sido azotados de enfermedad, o hayan sido atacados por sus enemigos, o le hayan sido robadas sus tierras, vienen acá, o que hayan fallado a ti, vienen aquí, levantan sus manos y levantan oración. Tú, decía Salomón en su oración confiado, tú les oirás y restaurarás desde este lugar. Y si viniera el extranjero, aún aquel que no es pueblo, y viniera con un corazón sencillo y un corazón arrepentido, y viniera a pedir a ti, viniera con manos levantadas y levantara su voz delante de tu presencia, dice Salomón, tú le oirás desde este lugar y extenderás a él tu mano y le bendecirás. Y entonces Dios le responde a Salomón en un sueño, diciendo que he oído todo lo que has hablado, he oído todas tus palabras. Y si yo cerrare los cielos para que no hubiera lluvia, o enviare a mi ejército la langosta, o si enviare pestilencia en medio del pueblo, o enviare enemigos a atacar al pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dijo el Señor, orare, gloria a Jesús, y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Gloria al Señor. Aleluya. Les perdonaré y sanaré su tierra. Ahora estarán atentos mis ojos y mi oído a la oración en este lugar. Aquella torre para Israel había sido el templo de Salomón. Pero no lo habían podido entender así. Simplemente lo veían como un templo majestuoso, como una casa de reyes, como una casa majestuosa, como un templo como ningún otro. Somos el pueblo de Dios y tenemos el mejor templo. Tenemos el mejor lugar de adoración. El templo de Baal no se puede comparar a esto. Pero muchos no entendieron que en aquel lugar
Dios se manifestaría a ellos. Es por eso que cuando habla la Biblia que se tiró tan solo el simiente, el fundamento del templo, de la casa de Dios, los jóvenes se regocijaron y gritaban y saltaban y gozaban y bailaban de alegría, y los ancianos simplemente lloraban. Gloria al Señor, porque había sido una generación que había visto la gloria manifestada en aquel templo. Habían sido testigos de cuando el templo se llenó de una nube donde los sacerdotes no pudieron ministrar. Los jóvenes no habían podido entender, gloria al Señor, ni conocían de aquello por cuanto fueron criados en el cautiverio, crecieron en Babilonia, no se pudieron relacionar con nada de adoración y de coros en el templo y de sacrificios en el templo al Señor, y como el Señor consumía el sacrificio y como la gloria de Dios se manifestaba. Simplemente habían vivido, gloria al Señor, con lo que habían podido oír de los ancianos. Aleluya. Y simplemente se regocijaron porque simplemente tenían nuevamente lugar para restaurar la adoración. Pero los ancianos simplemente lloraron porque no era igual a como habían experimentado antes. Aquel templo donde moraba la presencia de Dios era, gloria al Señor, aquella torre en medio del pueblo. Gloria a Jesús. Pero porque fue ignorada, por cuanto fue desechada, cuando vino el tiempo del cautiverio, esa torre fue destruida, porque el dueño ya se había ido. El dueño ya había salido de allí. La viña ya no tenía cerco. Solo los enemigos pudieron entrar libremente. No había protección. No había protección milagrosa. No había gloria al Señor. Quien detuviera a los enemigos. Simplemente entraron con toda libertad. Y su sincera observancia de los mandamientos de Dios evitó que fueran corrompidos por quienes los rodeaban, mientras vivían en esa sincera observancia de los mandamientos de Dios. Aleluya. Las demás naciones no pudieron corromperlos, pero tan pronto se olvidaron de lo que habían conocido y de quién les había llevado hasta allí. Entonces todo comenzó a cambiar. Gloria al Señor. Y entonces sigue diciendo, y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hizo allí un lagar. Las uvas eran o fueron llevadas al lagar, o sea, era como un pequeño almacén donde se llevaban las uvas, gloria al Señor, y eran exprimidas como en un abrevadero, gloria al Señor, como decir en un fregadero, gloria al Señor. Ahí ponían todas las uvas y comenzaban, habían quienes eran con los pies limpios, gloria al Señor, para aplastar las uvas, para exprimir, gloria al Señor, todo ese jugo de la uva, gloria al Señor. Y era uno superior, entonces uno inferior, uno arriba y uno abajo, gloria al Señor. Y el de abajo era el cual recogía todo el vino, todo el jugo, gloria al Señor, de la uva. Y para Israel, este era el altar donde los sacrificios debían ser ofrecidos y la sangre derramada. Y después de todos sus esfuerzos,
después de todo lo que Dios había hecho, después de todo lo que sucedió allí, de todo lo que Dios hizo, que escogió ese terreno aparte de los demás. Gloria al Señor, sacó toda piedra que había allí. Gloria a Jesús, preparó especial terreno, escogió lo mejor, aleluya, para poner en aquella viña. Gloria al Señor, cercada, separada. Construyó en el medio de aquella misma viña su lugar para protegerla, para cuidarla, para defenderla. Y puso allí, gloria al Señor, aquel lagar para poder tomar del fruto y disfrutar de lo que tanto deseaba después de todos sus esfuerzos. Simplemente dice que Dios buscó uvas, pero todo lo que Israel había cosechado, o todo lo que Israel, había producido, habían sido uvas silvestres. Y esto de uvas silvestres en el hebreo simplemente lo que está describiendo es una fruta ofensiva o podrida. Una fruta de mal gusto. Como, por ejemplo, a mí las naranjas, nosotros le decimos chinas, a mí me gusta tomar una y mirarla bien, que esté bien redondita, y me gusta ponerla en la nevera, por un tiempo en la nevera, a que se enfríe, y entonces voy allá y le quito la cáscara, gloria al Señor, y disfruto de esa fruta, gloria a Jesús. Pero sé, gloria al Señor, que hay veces que pongo una y se me olvida que la puse en la nevera. Al otro día me acuerdo, la china, voy a agarrar la china, voy a pelarla, voy a tomarme el jugo. Y hay veces, gloria al Señor, que ha estado tanto tiempo en el frío que la fruta por dentro se seca y pierde ese sabor, esa dulzura en su pulpa. Es como que es absorbida todo el jugo total de la fruta. La misma cáscara, la misma cubierta absorbe todo ese jugo y usted lo ve que se pone un poco más amarilla, un poco más naranja y se ve preciosa por fuera, pero por dentro no tiene nada que dar. No es jugoso, sino que es seco. Aunque tiene su pulpa, aunque está completa, aunque esté cubierta, adentro no tiene dulzura ni sabor. Simplemente lo que uno chupa es el ácido de la misma fruta, por cuanto ha estado mucho tiempo en el refrigerador. De la misma manera, gloria al Señor, Israel, Dios, gloria a Jesús, después que hace todo ese esfuerzo, cuando va a buscar fruto, Israel simplemente lo que produjo fue podrido. Los árabes traducen esta uva silvestre como uva del lobo o uva apestosa. Uva del lobo o mal oliente. Gloria a Jesús. Y aún dicen que era muchas veces una fruta que aún podía llegar a ser venenosa. Y simplemente podemos decir en otras palabras que el estado natural no cultivado podría producir un producto tan bueno como este. Tan bueno como este producto venenoso, podrido. Por cuanto
no se cultivó. Simplemente como resultado, lo que sucedió allí fue que Dios quitó su mano de Israel y les permitió retirarse a los malos gemelos del ritualismo y la mundanalidad. Versos 5 y 6, y con esto vamos a terminar para así continuar en la segunda parte la próxima semana. Dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Te hemos puesto en pies. Gloria al Señor. Hemos simplemente en este día, en esta oportunidad, despedazado, podemos decir, el verso 2 del capítulo 5 de Isaías, y yendo por partes, estas 5 partes que Dios, o estas 5 obras que Dios hizo, gloria al Señor, en su viña, gloria a Jesús, y el resultado que al final tuvo. No fue que Dios no supo hacer su trabajo, fue que la viña no supo apreciar el trabajo de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.